Yo soy Noelia. Yo soy Axel. Y esto es Casa Drohan. Buenas noches, drojanianos. Hoy tenemos nuestra primera entrevista del año con con un giro. Vamos a empezar el año con un giro y vamos a adentrarnos en el mundo editorial. Vamos a adentrarnos también en una agencia literaria. Muchos no saben cuál es la labor de un agente literario. Nosotros vamos a arrojar luz a esa profesión, a esa magnífica profesión que para nosotros los autores nos salvan la vida, nos dan... digamos que es nuestro salvavidas y nuestra kriptonita, ambas. Entonces, hoy tenemos el placer de hablar con Sandra Bruna, una agente literaria que lleva nada más y nada menos que 30 años en el mundo editorial, 30 años representando a autores y desde el 2001 con su propia agencia de representación literaria. Muy buenas noches, tardes y día para todos nuestros oyentes, Sandra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de estar aquí. Encantada de tenerte, Sandra. Es un gusto poder hablar con un agente literario porque, es difícil y es una profesión, ahora nos contarás también que no se conoce mucho, aunque los autores sí, pero bueno, el resto de la gente es como que conoce los editores, pero los agentes están un poco invisibilizados. Pero empezamos con una pregunta que siempre nos gusta hacer y es, ¿qué significa para ti la literatura? Uy, ostras, significa tantas cosas la literatura que es una pregunta muy difícil, para empezar, pero bueno, yo para mí, claro, la literatura me ha marcado mi vida porque fue algo que yo siempre me había gustado leer porque mi padre además es una persona que nos inculcó un poco la lectura, ¿no? Siempre, y entonces pues siempre los libros han formado y la literatura parte de mi vida, pero nunca pensé que podía dedicarme a poder ayudar a gente, ¿no? A publicar libros, ¿no? Que esto es como maravilloso y entonces pues claro, la literatura para mí es algo fundamental y que forma parte de mi vida desde siempre, ¿no? Y qué maravillosa la literatura. Maravillosa. Hombre, claro, todo lo que te puede aportar, ¿no? Es lo que digo yo, para mí siempre es, los libros son vida, ¿no? Y entonces, Sí. pues bueno, la literatura es vida. Como hemos dicho en la apertura de esta entrevista, creo que tanto para nosotros como para todos nuestros oyentes hay una pregunta muy interesante y es, ¿qué es un agente literario? Bueno, esto es lo que decíais, ¿eh? Somos la gran figura y que nadie conoce, ¿no? Ujú. Pero que, bueno, ahora formamos una parte como muy importante de la cadena editorial, ¿no? Nosotros, yo para explicarlo así, entre los amigos, que muchas veces también siempre me dicen: "¿Eres editora?". No, no soy editora, soy agente literario, que es diferente, ¿no? Claro. Claro. Y entonces, pues siempre digo, pues bueno, como el representante de un deportista o un marchand de arte con un pintor, pues nosotros somos los representantes de los escritores, quien somos los que defendemos sus derechos de autor, ¿no? Frente a las editoriales. Esto es la definición corta, ¿no? Para decir Sí. algo. Después hacemos muchísimas otras cosas, pero la labor fundamental es pues la defensa de los derechos de autor para los autores, ¿no? Ujú. ¿Y cuál es tu origen? O sea, hace 30 años que estás en este mundo, ¿cómo empiezas como agente literario? Y no sé si ahora o antes se conocía más esta figura. ¿Cómo entras en este mundo así de repente? Sí, pues la verdad es que fue también casualidad y no casualidad, porque claro, mi familia ya estaba dentro del mundo editorial. Mi tía es Nuria Tey, que ha sido hasta hace muy poco directora editorial de Penguin Random House. En ese momento, tiempos muy atrás, trabajaba en Grijalbo, ¿no? Y entonces, pues mi madre también entró a trabajar en Mercedes Casanovas Agencia Literaria, llevando toda la contabilidad.
y bueno, estaban dentro del mundo editorial. Entonces, como yo quise estudiar filología y era lo que me gustaba, pues enseguida Mercedes le dijo a mi madre, oye, por favor, que venga a hacer prácticas aquí porque le encantará, porque estará en contacto con los libros y tal. Y de unas prácticas fue, no, no, pues que venga todas las mañanas, entonces hacía filología por la noche, bueno, un desastre, pero mi tía al final me dio un buen consejo que me dijo, la carrera la vas a hacer en la agencia, no la vas a hacer en la Claro, universidad. Claro. Y realmente ha sido así porque, bueno, entré y bueno, me encantó el trabajo de agente literario. Es un trabajo complejo y es un trabajo que te ha de gustar mucho, esto lo aviso, pero a mí me encantó, me zambullí ahí a tope y bueno, incluso pues bueno, la carrera la tengo todavía 3 asignaturas pendientes de la carrera para hacer porque la carrera la hice en, bueno, en Mercedes Casanovas, que es donde aprendí pues el oficio, ¿no? Durante 10 años, claro, que no se aprende de un día para otro eso, No. es una carrera de fondo. claro. Bueno, al final es cuando entras en el mundo editorial o desde abajo, ¿no? Cuando empiezas a escribir, ya ves que es una carrera de fondo importante. Exacto, seguro que los autores también lo veis. La literatura en todas Sí. sus versiones es siempre muy larga y Ujú. dura. Da igual que seas editor, escritor, agente. Sí, la verdad es que es un mundo donde la paciencia creo Ujú. que es un punto esencial en todos, o sea, seas agente, seas Mm. editor, seas autor. O sea, es una de las virtudes que se ha de tener para poder mantenerte en equilibrio en este mundo que tiene todo bonito, pero es muy salvaje en este aspecto, ¿no? Ujú. Porque tienes que tener, pues, esta paciencia, ser constante, tener unas virtudes como muy claras, ¿no? También, o unos objetivos muy claros para poder, pues, aguantar que no es de un día para otro nada y claro que hay éxitos a veces, pues, ostras, que no te los esperas, pero son los mínimos. Ya sé que es lo que la gente recuerda, pero los que sabemos y estamos dentro del mundo no es lo habitual, ¿eh? O sea, lo habitual es estas carreras de fondo, estos que estamos trabajando muchas horas, mucho tiempo y, bueno, y que ha de ser una pasión, porque realmente para también llegar a ganar dinero, ser famoso, todo, tener éxito, todo esto cuesta muchísimo y por lo tanto, aquí yo siempre digo, es un oficio de más pasional que por otra cosa, ¿no? O sea, que te ha de salir un poco del alma. Sí, sí, sí. No recuerdo si fue Kafka quien lo decía, ¿no? Que, que decía, es un trabajo muy que puede llegar a rozar ser miserable, pero muy reconfortante. Exacto, exacto. Es que es un poco, te lo has de tomar así quien realmente quiere otra cosa, ¿no? Porque Claro, claro, también hay muchos modelos de escritores, ¿eh? O sea, porque ahora, pues bueno, hay gente que escribe libros de no ficción y se dedica a otras cosas y por lo tanto el libro para él es otro tipo de herramienta, ¿no? Ujú. Para él y los escritores más literarios que son pues quien tienen pues esa carrera más que para que explote un libro pues les cuesta mucho, ¿no? claro. O no es lo habitual. Entonces, bueno, yo cuando empecé, pues empecé con un bombazo y no me lo esperaba nunca, ¿no? Con la Catedral del Mar Ujú. de Ildefonso Falcones. Pero yo es que ni me esperaba eso, ni él mismo, ¿no? O sea, y tuvimos esa suerte. Y después, para volver a repetir eso, cuesta mucho, cuesta Claro. mucho. Claro. Es más un trabajo de pico y pala, que digo yo. Sí, vamos, nosotros que tenemos aquí No tenemos la Catedral del no Mar, tenemos la pero Catedral del Mar, pero, bueno, del Mar, pero tenemos el el pintor pintor de de... almas. Jeje. Y bueno, se lo enseñamos también a nuestros amigos de YouTube, por aquí, que Ajá. la verdad es que es un autor que me lo recomendó, no sé si la conoces, a mi gran editora Jimena Fer, Sí, sí, sí. Ajá. pues bueno, me recomendó este autor y cientos más, claro. Y bueno, ya ahí descubrí un universo distinto con Ildefonso. Ujú. Em, pero ya que nombramos a este autor y bueno, la experiencia que tuviste con él, eh, ¿cuánta importancia
tiene un agente literario para un autor? Bueno, tiene la importancia que tiene, en cada autor la tiene diferente. Quiero decir, y ahora parece que me vaya a tirar piedras en mi tejado, pero yo soy de las que digo que no todo autor necesita un agente, o al menos cuando empieza, no todo autor necesita un agente. ¿Por qué? Porque un agente ya es cuando tú vas a profesionalizarte. Realmente te vas a dedicar a eso y necesitas a alguien que te ayude, te oriente, defiende los derechos, pero aparte haga una estrategia. Esto es muy importante también, una estrategia contigo, porque claro, pero esto ha de ser que tú te quieras dedicar a eso, ¿no? A escribir y que tengas el tiempo y que tengas las ideas y que no seas autor de un libro, para decir algo, ¿no? Entonces, cuando te profesionalizas es cuando el agente es más necesario. Yo a veces cuando vienen autores, que yo de verdad intento contestar a todo el mundo porque la ilusión la entiendo, la valoro mucho, e intentamos desde Sandra Bruna, tenemos un canal de nuevos autores para poder contestarles a todos. Lo que pasa que a veces hay cosas publicables, que yo digo que están bien escritas, pero que a lo mejor no es necesaria la intervención de un agente en ese sentido, porque se ha de probar, ¿no? También muchas veces, y un agente, somos limitados, o sea, quiero decir, yo no puedo representar a muchos autores sin atenderlos bien. Para mí, es un trabajo que tienes que ser muy honesto de saber que si tú coges a un autor, ese autor es tan importante como el primero que ha entrado en la agencia. Por lo tanto, le tienes que dar un servicio 100%, 360 grados. Entonces, pues ahí hay autores que a lo mejor la novela es publicable, pero a un agente todavía, o sea, no es rendible para mí, pero no quiere decir que el texto esté mal, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que hay como diferentes etapas, ¿no? Que a lo mejor podrían las agentes pues, ser como una asesoría y no representar un escritor, para poderle darle algunos consejos de cuidado con el contrato, qué es lo que se tiene que tener en cuenta cuando negocias y tal, pero no ser un representado de la agencia, porque cuando una agencia te representa realmente es porque tú ya tienes muy claro que te vas a dedicar a eso y quieres tener una carrera de escritor. Claro. Qué interesante lo que cuentas, porque es cierto que hemos hablado con muchos autores y información de todo tipo en Internet, ya lo sabemos, y muchas veces se habla del agente editorial recurrentemente, no, tienes que tener uno, y puede que tú no lo necesites. Y también me gustaría entrar en la figura del autopublicado, porque creo que es la era de los autopublicados, claramente, y algunos sí querrán ser escritores como profesión, como carrera, y otros no. Entonces, ¿cómo ves esta figura creada ahora nueva también gracias a plataformas como Amazon, ¿no? Que lo hacen muy fácil? Claro, no, es otra vía. O sea, a lo mejor empezar por la autopublicación es una manera y no tener un agente y poder probar la autopublicación. A ver, son dos mundos distintos. Yo siempre digo, la autopublicación es una vía, pero para mí es como el mundo real es el de la edición normal, para decir algo entre comillas, y el mundo no tan real es la autopublicación. ¿Por qué? Porque esto lo puede acceder todo el mundo a la autopublicación, pero yo creo que mucha gente accede de manera, o sea, previamente sin tener una formación para poder hacerlo bien. O sea, para mí la autopublicación tiene que ser haber pasado antes por un filtro profesional. O sea, siempre intentar, si tú quieres ser un escritor y llegar a tener, por cualquier vía, pero siempre tener una formación, porque la gente se piensa que escribir es muy fácil, o que como nos lo enseñan desde pequeñitos, poner una letra detrás de otra, todo el mundo puede escribir. Y yo no digo que no todo el mundo no pueda, pero no, o sea, esto es como los jugadores de fútbol. O sea, tú entrenas mucho, pero no todo el mundo es Messi, ¿no? Claro. O pues yo qué sé, o sea, ahí hay muchas etapas, y la formación, sobre todo, que parece que no sea importante, lo es, y entonces lo es tanto como para que el texto esté correcto, bien maquetado, bien corregido, ¿no? Que haya una corrección ortotipográfica, que esto
las editoriales lo hacen y a veces, claro, colgar según qué cosas sin una corrección de estilo o una corrección de ortografía queda muy mal. Una maqueta bien hecha o mal hecha también es muy importante, ¿no? O sea, todo esto forma parte de una formación anterior que mucha gente dice, pues mira, me autopublico y a veces, ya te digo, mucha gente, mira qué pasa con la plataforma Wattpad. Sí. Hay Sí, textos muy mal editados y la gente los ha consumido, pero ¿qué ha pasado? Que ha llegado un momento que las editoriales se están poniendo de acuerdo con Wattpad para editar ellos los textos y que salgan correctamente. claro. Entonces ahí, o sea, una cosa es la publicidad que te puede dar estas plataformas, pero también es importante que la gente del sector y sobre todo los autores quieran que los lectores reciban algo bien hecho. También Porque es si una estamos línea dando... muy delicada porque al final es cultura y vamos a perder la gramática o ya Exacto. no que cuentes una buena historia, sino el hecho de que esté bien ortotipográficamente es bastante delicado, la verdad. Es delicado Mm, y realmente yo creo que ahí todos hemos de poner un punto de conciencia de que tenemos que dar al lector final, además muchos son jóvenes, ¿no? En este caso de Ujú. Wattpad, claro. por ejemplo, entonces de no darles cualquier cosa, porque es que si no es lo que tú dices, es cultura y al final Mm. estamos, ¿no? Como pasa con los WhatsApps, de decir, ostras, es que en WhatsApp se puede escribir de cualquier manera. Hombre, pues no. Hombre, si podemos escribir bien siempre, Claro, pues, pues exacto, mucho Mejor, mejor, ¿no? eso es. Pues exacto. mucho mejor. Además, ahora que no hay SMS, que no hay que pagar por cada letra, pues oye, puedes escribir bien. Claro. Claro, ¿no? Y entonces, pues ahí yo defiendo un poco que la gente sea consciente de que la Mm, autopublicación para mí es válida y es un claro. camino, pero siempre que se pueda hacer este trabajo previo de formación en todo el trabajo que hace un editor, porque es que el trabajo que hace un editor es mucho, aunque te creas, ostras, es que claro, el editor se lleva mucho dinero, entonces yo autopublicado gano más, sí, pero bueno, ganas más, pero quizá no has tenido una buena corrección, no has tenido una buena Claro. maqueta, y todo esto al final penaliza, y penaliza no solamente al autor, sino en global a la cultura, ¿no? También como autor supongo que te duele, ¿no? Porque tú no solo quieres dinero, quieres hacer algo bien hecho y darle a tus lectores algo bueno, ¿no? No solo el dinero. Exacto, Como autor te... exacto. Yo espero que eso sea la finalidad de Claro. muchos, ¿no? O sea, y ya te digo, y no estoy nada en contra de la autopublicación, lo que pasa que es eso, siempre que tú hayas pasado esos filtros con alguien que sea profesional, porque para eso, pues bueno, cuando no lo puedes acceder a un editor, que sé que es difícil, ¿eh? Y por eso muchos autores deciden autopublicarse, porque es Ujú. complicado, porque dicen, no me contestan, nadie me dice nada, y esto es muy, ostras, lo entiendo que es frustrante, Mm. pero por eso también nosotros estamos intentando desde la agencia, ¿no? Pues intentar también tener una pata de poder dar este servicio profesional, ¿no? Este servicio más de, pues, oye, a lo mejor no te sirvo todavía como representante, pero si tú trabajas esto, lo haces bien, le das una vuelta con alguien profesional de nuestro equipo, Claro. puedes llegar a autoeditarte, pero de una manera realmente bien hecho y a ver cómo funciona y si funciona podemos dar otro paso y otro paso, ¿sabes? Ujú. Pero que Ujú. esta pedagogía creo que es importante que los autores la tengan en cuenta cada vez más. Yo tengo una duda que me recorre la cabeza y es ¿qué hay de verdad y qué de mito que las agencias accedan a coger a un autopublicado? Porque tenemos entendido que hay reticencias o que no cogen libros ya autopublicados o gente que se ha autopublicado y que no ha tenido mucho éxito. En fin, todo esto que... Bueno, la verdad es que cada gente tiene su manera de obrar, ¿eh? Porque Ujú, como aquí somos cada una claro. diferentes, somos amigas y, y cada una tiene su manera de obrar. Yo hablo por mí, yo si está autopublicado y me envía algo que está bien hecho, a mí no me importa. O sea, yo soy de las que pienso que si hay algo que está bien Ujú, y que yo puedo ayudar y aportar algo, pues ya analizaremos si se ha autopublicado, si ha hecho otra vía, si me da igual esto, ya veremos cómo después pulimos esa carrera, ¿no? O sea, esa estrategia que os decía. Pero bueno, sí que tiene que ser algo, yo para mí es fundamental que me enamore y que sepa que eso yo lo voy a defender a tope, porque claro, también habéis de entender que un agente no cobra hasta que no vende.
Por lo tanto, tú tienes que creer mucho en ese proyecto, porque si no, vas a invertir muchas horas en algo que a lo mejor te des cero. O sea, muchos autores también a veces, no quiero hacer crítica, pero es verdad, no entienden que, ostras, que es un trabajo, o sea, tú no vas a la peluquería y dices, oye, me corta las puntas del flequillo, pero no me cobra. Tú entras, ¿no? Y entonces, pues claro, mucha gente, no, te envía el manuscrito y que leas, oye, eso no es así. Vamos a ver, no tenemos ninguna obligación, entre comillas, a leer nada que no hemos pedido, ¿no? Lo que pasa que sí, que una función es de la gente es abrir un poco las puertas a esta gente que todo el mundo le dice no, ya lo entiendo, pero entonces hagámoslo bien, hagámoslo por una vía bien hecha, es lo que decía, una vía profesional, que es lo que estamos haciendo un poco nosotros desde Sandra Bruna en esta vía de nuevos autores, que entonces os pedimos una propuesta, ¿no?, a los autores y tal, y entonces cuando vemos si esa propuesta nosotros la vemos clara, pues decimos, oye, encarga un informe profesional donde podamos hacer una radiografía de ese manuscrito, un análisis, ¿no? Porque tú cuando vas al médico y dices, me duele el pie, lo primero que te hacen es una radiografía para ver qué tienes. Claro, Entonces, claro. no puede, o sea, alguien por ciencia infusa decir, ostras, entonces, pues bueno, encarguemos un informe profesional con alguien que sepa, desgranemos todo esto y a partir de ahí veamos si yo puedo ayudar o no, porque yo tengo que saber si puedo ayudarte, ¿no? Esa Exacto. es Claro. la cuestión. Y un autor, bueno, autopublicado o no autopublicado, o tiene un libro, Ujú. bueno, un autor en qué se tiene que fijar para poder decantarse entre un agente literario u otro. Sí, apunto antes de, perdona Sandra, antes de que contestes, porque estaba escuchándote y me surgía una duda, porque hemos hablado con autores que nos han comentado que les han cobrado por, Ujú. eh, por no un porcentaje de la venta de ese libro, sino que les han cobrado previamente por representarles o por mandar ese libro. Entonces, eh, creo que hay que tener cuidado con eso. No lo había oído nunca, ¿eh? De verdad. O sea, bueno, si alguien hace eso, debe ser porque, bueno, porque entiende que el oficio ha de ser así. Yo lo que estoy intentando hacer no es para fichar a alguien que entre Sí. en la agencia y que tenga que pagar una cuota, no. Claro. Simplemente es eso, que encargue un informe que Ujú. sí que se ha de pagar previamente, evidentemente, porque estás Claro. invirtiendo unas horas Sí, en leer algo y analizarlo y además darle unas soluciones, ¿no? O claro. sea, Sí. poder dar unas indicaciones, ¿eh? Entonces, eso sí, y a partir de ahí, si esos informes nosotros, por ejemplo, son positivos y les vemos recorrido, Ujú. podemos entonces empezar a hablar de si puede entrar a representarse o no, ¿sabes? O le damos estos consejos y a lo mejor puede trabajar con alguien, con un coach literario que tenemos nosotros y se puede autopublicar, ¿me entiendes? O Sí. sea, Ujú. yo no sabía que había gente que pedía dinero para entrar en la agencia, pero bueno, ya os lo digo, es un negocio un poco complicado porque Ya. se invierten muchas horas y claro, y la gente se piensa que esas horas son gratis. Y claro, a ver, nosotros tenemos que tener un equipo de gente que lea, Claro. que analice y que son gente profesional que se dedica a eso. O sea, mucha gente va, pues es lo que os digo, a lo mejor va un abogado para hacer una consulta y le cobra 150 euros y lo encuentra normal, pero que Mm. tú Mm. leas gratis también lo encuentra normal. No Ya. puede ser. Sí. Hemos de dar valor a lo que estamos haciendo. Sí, totalmente de acuerdo. Además, muchos editores se quejan que seguimos por Twitter y bueno, por otras redes, de que a veces la gente les manda sus manuscritos para, bueno, incluso autores, ¿no? Para que se los lean y dice, oye, no lo voy a hacer gratis, ¿no? Porque mi Claro. tiempo vale Claro, dinero. es que es un poco poner en valor también Claro, que lo cultural parece que todo tenga que ser gratis, eso ¿no? es. Pues ostras, no es así. Todo tiene un precio, siempre razonable, oiga, que no, Ujú. y siempre explicado y consensuado con estos autores. Pero yo pienso que le tenemos que dar valor. Yo creo que es más honesto por mi parte, explicar esto así, hacer un informe y ver si yo te puedo ayudar o no, que Ujú. intentar cobrar una cuota. Pero claro, esto cada uno su negocio sabe cómo va, ¿sabes? Vale. Sí, sí, No, sí. quería también comentarlo por advertir pues, a nuestros oyentes, porque para que vean qué modelos hay, igual que hay muchas editoriales que lo hemos visto fraudulentas y que han intentado cobrar a los autores o engañarlos, pues supongo que también habrá agencias, así que hay que tener cuidado y bueno, saber qué es lo que te ofrecen y
y conocimiento, ¿no? Sobre el mundo. Y tenerlo en cuenta, claro, claro, exacto. Entonces, un autor, ¿en qué se tiene que fijar a la hora de inclinarse entre un agente literario u otro? Claro, yo le diría, a ver, todas las agentes que yo conozco, además las más reconocidas, son amigas mías. Por lo tanto, Ujú, para mí todas tenemos nuestra manera de ser y nuestra manera de trabajar y para mí todas son buenas porque cada una es como es. Entonces, ujú, yo creo que lo más importante es que haya un feeling con esa persona, porque es que Ujú. tiene que haber una relación buena, porque esto es como un matrimonio, o sea, sí, tiene que ser una relación honesta, ¿no? Y que sea de confianza, porque si no ya, o sea, tú vas para, oh, me gusta esta agencia porque tiene estos 4 autores que han sido bestsellers, lo que sea, pero entonces no, no te trata como esos bestsellers porque crees que no sé qué, o sea, tienes que tener muy claro de decir, a ver, yo me llevo bien con esta persona, la quiero conocer, veo quién es, cómo funciona, ¿no? Y a partir de ahí la relación es lo importante, ¿no? La confianza es la palabra clave también, ¿no? O sea, es como en todas las relaciones, o sea, a partir de ahí yo entro con esta persona de la mano porque me ha dicho todo una serie de cosas que es lo que quiero yo, o sea, mis objetivos. Yo siempre pienso, a un autor cuando quiere venir aquí, le digo, ¿cuál es tu objetivo? claro. O sea, ¿qué es lo que quieres? ¿No? Ujú, Porque a lo mejor es lo que te digo, no te lo puedo aportar yo. Porque si tu objetivo, no sé, ahora me lo invento, ¿eh? sí, Pero no, es que quiero ser traducido al inglés inmediatamente. Le diré, pues no soy yo la claro. persona Ya. adecuada. ¿Me entiendes? Si este es el objetivo. O sea, yo quiero conocer a esa persona, intento tener una entrevista con él muy sincera, porque Ujú, es eso, ¿eh? Sinceridad, honestidad, confianza es lo primero que tienes que tener con un autor para que las cosas funcionen. claro. Yo creo que más que hay tarifas diferentes también, hay gente que cobra más, gente que cobra menos comisión. Yo creo que eso no es lo que te tiene que decantar. Te tiene que decantar que con esa persona tú veas que los objetivos son comunes y Ujú, entonces ahí hay esa unión de confianza para decir vamos de la mano y conseguiremos cosas. exacto. Qué bien, En qué fin, interesante. bueno, haciendo un pequeño resumen, el autor tiene que tener muy claros sus objetivos, tanto de una obra en particular como de su carrera, a la hora de ponérsela en Claro. manos a un agente literario, Ujú. porque le estás poniendo prácticamente tu vida laboral a un editor. Bueno, en este caso, a Exacto. un agente literario. Un agente. Claro, exacto, sí, sí. Yo creo que esto es muy importante y a veces no se lo preguntan, ¿no? O sea, o vienen porque yo lo que quiero es publicar, ya, ya, pero ¿cuál es tu Claro. objetivo, no? O Claro. sea, solo publicar y a partir de ahí vamos a ver, o realmente quieres una estrategia de carrera literaria, ¿no? Que es diferente. Por eso yo digo que el tema profesionalizar esto es cada vez más importante y cada vez que el mundo editorial está más liado en el sentido de que hay más formatos, Ujú. ahí, claro, está el audio, vino el ebook y también, bueno, parecía que se iba a cargar el papel, pero no fue así, ahora es el audio, después las plataformas, ¿no? O sea, las Sí, plataformas Ujú. de televisión, que claro, antes no nos hacían ni puñetero caso porque era el cine y ya está, y ya tenían sus guionistas, pero ahora como necesitan contenido, 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 exacto. nos vienen a buscar como locos, ¿no? Porque necesitamos material para poder tener, porque las series se las comen en un fin de semana Claro. la gente, ¿no? Y no, los guionistas no dan abasto de poder crear tantas cosas y entonces pues los libros pues son una gran fuente Sí. de, para las plataformas Ujú. también, ¿no? Todo esto, claro, es un mundo complejo, por lo tanto, si tú te adentras en este mundo y tienes una persona profesional al lado, te va a ayudar mucho. Pero tienes que tener claro también que para una agencia también tienes tú que aportar algo. Claro. Y aportar algo quiere decir, pues, bueno, tener un buen libro, a querer seguir, a poder ser asesorado, porque claro, también hay autores que dicen, no, es que yo quiero
vengo con esta novela histórica, dices, pues está bien, tal de esto, pero después quiero escribir sobre marcianos. Hombre, te diré, pues no. Claro. Porque, claro, difícil. necesitamos afianzarnos un poco en el género que te ha entrado en este mercado para después de esto, cuando tengamos 5 libros que hayamos vendido muchísimo, a lo mejor podrás hacer el de marcianos, porque ya tienes vía libre, ¿no? Claro. Pero no sé, tenemos que ser conscientes un poco de que es una carrera, pues eso, de tener una estrategia editorial y que el mundo editorial es duro en este sentido, porque si en el primero fallas, en el segundo fallas, no hay una tercera oportunidad. Claro. ¿Has tenido autores que... Bueno, y tener en cuenta un segundito que desde que se publicas un libro y medio te va bien. No se puede esperar publicar un libro y besar el santo, ¿no? Como se suele decir. Exacto. Hasta que puedes hacer medianamente lo que buenamente quieras, tiene que pasar, o suele pasar aproximadamente, así a bote pronto, 15, 20 años. Bueno, a ver, es que muchas veces, a veces no es así, pero sí que es verdad. O sea, yo, por ejemplo, os voy a poner el ejemplo, yo represento a Alejandro Palomas desde que empezó. Y Alejandro, o sea, claro que ha madurado y ahora tiene muchísimo más oficio, pero cuando empezó, que para mí escribía maravillosamente bien, nos costaba mucho todo. O sea, teníamos que luchar cada edición, ¿por qué? Porque era un tipo de literatura que vende poco. Y como vende poco, al final no quiere decir que la novela no valiera. Todo el mundo le veía talento a Alejandro, pero vendía poco. Y el vender poco te penaliza mucho aquí, porque al final los editores a veces son más gestores que editores. Yo, en broma, muchas veces les digo, cuando les presento una novela y tal, y me dicen, ya, pero ¿cuántos seguidores en redes tiene este autor? ¿O cuánto ha vendido su libro anterior? Digo, a ver, ¿qué somos, matemáticos o editores? Porque claro, al final, o sea, valoremos el texto, y si os gusta, todo lo demás ya lo crearemos, ya podremos hacerlo, ya haremos números, ya haremos crear redes, ya haremos muchas cosas, pero seamos editores, no perdamos tampoco el norte, porque también a veces los autores pierden el norte, pero los editores también, ¿eh? O sea, también se les ha de poner en su sitio un poco y decirles, oiga, que nosotros somos editores y si este texto te gusta, vamos a defenderlo, vamos a remangarnos a defenderlo, ¿no? Y un poco es esto, me pasó con Alejandro, tuve que luchar mucho, pero mira dónde está ahora, ¿no? Bueno, pero han pasado casi 20 años. Claro. Yo te iba a preguntar si habías tenido algún autor que se haya echado marcha atrás o se haya impresionado del trabajo que conlleva o de cómo era el mundo editorial por dentro, porque claro, tú desde fuera o cuando eres principiante, pues a lo mejor lo idealizas y piensas que esto es maravilloso y que tú te sientas a escribir y que todo va rodado, pero sí, que luego tendrás una mansión, un Porsche en la puerta. Pero luego es totalmente distinto y es un trabajo duro y hay que sentarse muchas horas y borrar y escribir y... Yo creo que más que echarse para atrás se frustran un poco, la verdad. O sea, se les cae un poco la máscara, ¿no? O sea, el pañuelo de los ojos, ¿no? Porque es esto, o sea, tienes un mundo muy idealizado que después no lo es, ¿no? Pero esto nos pasa a todos. O sea, yo como agente os lo digo sinceramente, cuando empecé es un oficio que me ha encantado y ya estoy aquí dentro y ahora cada vez digo, ostras, Sandra, ¿dónde te metiste? ¿Sabes? Porque es un negocio difícil, o sea, difícil porque, claro, tú puedes creer en algo mucho, trabajarlo mucho y después que no te salga eso, porque, no sé, no es el momento de esa novela, no hay los editores adecuados en ese momento que les guste esto, o sea, tienen que converger muchas cosas, ¿no? Para que una cosa funcione, ¿no? Y entonces es muy difícil porque no tienes una varita mágica, ¿no? Y le echamos muchas horas todos, o sea, autores, editores, agentes, es un trabajo, pues por eso digo muy pasional, porque es de muchas horas, de mucho trabajo y a veces tener la gestión esta de la frustración, ¿no? De decir, ostras, he trabajado mucho, tal, y después no me ha salido como yo quería, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo, si Alejandro se hubiera rendido no estuviera ahora, no estaría donde estaría ahora.
O sea, no nos hemos de rendir y si tienes a lo mejor pues un equipo, ¿no? En este caso, pues Alejandro y yo hemos hecho equipo y estás cuando uno está abajo, el otro le echa la mano, cuando el otro, pues si no, te da la mano el otro, ¿no? Claro, Y estamos ahí caminando juntos, pues bueno, pues haces trabajo y tiras para adelante, ¿no? Que esto es lo importante también. Un agente también es una persona que no es un amigo, pero sí que es alguien donde te puedes, bueno, donde puedes desahogarte, donde puedes cogerte de la mano y decir, va, vamos, volvamos al redil, ¿no? Y bueno, y después también muy importante para mí, un trabajo de agente es muy personal, pero tienes que tener un buen equipo, un buen equipo en la agencia que te ayude, porque si no es imposible. claro. Y también, bueno, desde mi punto de vista, creo que influye mucho cuando nosotros los autores escribimos un libro que muchas veces nuestra cabeza va por delante de prácticamente el mercado y de todo, y sale un libro que no es su momento. Ujú. Eso, Esto pasa, ¿eh? claro, eso no hace mucho le pasó a Víctor del Árbol, que publicó un libro, pero Ujú. no era su momento, el momento de ese libro. Y se frustró bastante, ¿no? Por Sí, ese motivo. Entonces, también eso es un síntoma que tenemos los autores cuando se publica un libro. Madre mía, esto no va bien, esto no va bien, esto no va bien. Y dices, no, no, es que no es el momento de este libro. claro. Ahí sí que yo te digo, tener a alguien, ¿no? Claro. Como pues un agente que Claro, te diga, tranquilo, no pasa nada. O sea, no ha sido el momento, pero lo recuperaremos. Yo creo que ahí es muy importante porque un autor solo ahí es difícil, porque es verdad que entres en un bucle. claro, Claro. Entras en un bucle de pues frustración, de decir, ostras, es que y esto, y a veces es decir, oye, aparquemos esto, volvamos de nuevo a esto, y más tarde ha pasado muchas veces que hemos recuperado ese libro que en claro, ese momento no funcionó, lo hemos recuperado más adelante y ha funcionado, ¿sabes? O sea, ahí sí que necesitas un poco de luz con gente que te apoye en ujú, en este momento. Por eso también es un trabajo muy psicológico, ¿no? El de la gente también, porque necesitas acompañar en momentos Claro. que, o sea, hay pocos momentos de felicidad absoluta, claro, de esto que todo va bien, y hay bastantes de momentos críticos. Por lo tanto, ahí es importante también saber cómo tratar a cada uno, porque también cada autor es diferente y necesita el trato diferente. claro. Mm. Entonces, bueno, se puede decir que los agentes literarios, como muchos editores de mesa, incluso se puede llegar a decir que tienen un título de filología, la gran mayoría, y un título de psicología. No lo tenemos, pero como si, Como o sí. sea, a mí me lo podrían dar, yo Convalidación. te lo digo, como si lo tuviera. Claro. Bueno, y también decir que Víctor del Árbol, que aunque no con ese libro, el pobre no tuvo un buen momento, pero es un escritor maravilloso. ¿Eh? Maravilloso y además es que ya lo sabe él, o sea, que puede tener el anterior seguro que le fue muy bien y el que acaba de sacar, ahora acaba de sacar uno, Sí, yo creo, Ujú. ¿no? Ah, pues le irá bien seguro porque se lo merece, porque es un autor con talento. sí, Pues sí. Estamos hablando aquí de lo negativo y es verdad que, bueno, la mayoría de las veces, no solo en la escritura, en casi todo en la vida, pues son momentos más flojos, pero luego aparece pues algo, una luz o un diamante por Mm. ahí y aparece algo muy positivo que hablábamos antes de Ildefonso Falcone, que además cuentas el caso en tu canal de YouTube, que lo Sí. dejaremos por ahí para que le echen un vistazo. Pero cuéntanos un poco brevemente a ver cómo fue ese momento para vosotros, porque tuvo que ser increíble. No, no, la verdad es que fue increíble y como fue también muy al inicio, fue increíble y abrumador, ¿eh? Porque Claro. no nos lo esperábamos nadie. Pero bueno, no, fue muy curioso porque Ildefonso además vino, bueno, me llamó un editor amigo y me dijo, oye, que tengo un amigo, esto pasa mucho. Entonces yo a los editores que me piden esto siempre les hago el favor porque, bueno, pues los amigos editores también son claro. importantes Claro. mantenerlos contentos, ¿eh? También. Entonces, pues siempre les hago el favor que si puedo, se lo hago. Y entonces, pues bueno, atendí a este señor, pero él venía muy frustrado porque realmente decía, es que lo he mandado a todo el mundo, a todos los editoriales, nadie me hace caso. Pero claro, era un tocho de 2 volúmenes de 1700 páginas con un título realmente poco vendedor
el bastacho. Ujú. Entonces yo dije, bueno, no sé, digo, vaya lío me he metido aquí para leer esto, pero bueno, digo yo, bueno, lo leo y tal, y él sí, pero ya verás, no se podrá hacer nada y tal, pero vimos el clic de, ostras, esto, si se pule, si se saca mucho tema de derecho que ponía él porque era abogado. Claro. Y nos centramos en la trama y trabajamos la trama. Estos son los pilares de la tierra a la catalana, dijimos. Y le dije, oye, ¿te hacemos un editing de no sé? Vale, pues sí, pues haced, tocad, no sé, tal. Y claro, reducimos a 700 páginas las 1700 porque tal, enfocándonos ahí. Y entonces, pues bueno, y yo hice esto, levantar el teléfono, oye, teníais dos manuscritos ahí tal que era, uy, sí, pero es que era una cosa, nada, esto ya se ha transformado en los pilares de la tierra a la catalana. Uy, ¿qué me dices? Y nada, en una semana lo teníamos vendido. Qué maravilla. Y realmente, bueno, y después, claro, no te esperabas el éxito pero bueno, salió el libro y es que en un mes vendimos 100.000 ejemplares, que esto ya Maravilloso. a día de hoy no pasa. Claro. Bueno, Y entonces, pues, y en colación a lo que acabas de decir, ¿cómo está el mercado editorial hoy? pues está difícil, la verdad, porque ahora, sobre todo para la ficción, porque la Claro. ficción parece ostras, que tiene momentos más bajos, ¿no? No hay ahora en este momento no hay una moda clara, ¿no? Ujú. O sea, con Ildefonso a lo mejor pues se puso de moda la novela histórica y Ujú. ahí se vendieron muchísimas cosas de novela histórica. Cuando viene también una moda de Estados Unidos, tipo, pues yo qué sé, Las sombras de Grey, o Ujú. viene, yo qué sé, Larson de los Sí. países nórdicos, y entonces pues ahí también, pero ahora no hay un referente de ninguna parte de decir es que esto está funcionando mucho, ¿no? Es verdad que ahora miento, las rom-coms se han puesto como muy de moda, ¿no? Estas novelas románticas Sí. Ujú. que ahora están pues Ali Hazelwood, Elena Armas, todas estas autoras que en Estados Unidos siempre han funcionado, Ujú. pero ahora están en el top y internacionalmente también están, pero no es lo ven como un fenómeno como pasajero, Sí. más que Ya. una cosa para venir a quedarse, ¿no? Y entonces al no tener estos referentes, cuesta, sobre todo en la ficción, ver qué es lo que a lo que apostar, ¿no? Entonces están un poco, los editores siempre dan un poco de tumbos, decir, bueno, pues ahora las rom-coms, pues bueno, hacemos rom-coms porque funcionan, ¿no? Ujú. Pero lo tienen como un poco de decir, vamos a ver si se queda o no se queda, si se queda o no se queda, ¿no? Ya. Me da miedo Y, preguntar y un poco, pero ¿y qué tal el terror? ves, el terror es una cosa que aquí funciona poco. Claro. Funciona poco. Hay editoriales específicas que hacen Ujú. esto, Sí. pero nos cuesta mucho colocar el terror. Y yo creo que también pasará como las rom-coms, porque Sí. esto, yo digo, si la gente, millones de chicas y no tan chicas como yo, nos tragamos los sábados por la tarde todas estas pelis de serie B de Mm. amor, ¿por qué no lo hacen en libro? Si es que esto, y ha pasado esto y la gente está consumiendo. Pues Claro. yo pienso lo mismo. Si la gente llena las salas de terror y de esto porque les gusta pasar miedo, a mí no me gusta, pero a la gente que le gusta, pues yo creo que seguro que hay público para eso. Lo que pasa que lo has de hacer bien y como son Claro. géneros que son como un poco de nicho, Ya. esto a veces da un poco de miedo. Pero a los atrevidos les va bien. Yo también vendí hace muchos años las primeras novelas de terror para niños Ujú. Ujú. y me dijeron que estaba loca y vendimos un montón, que era la serie Pesadillas Sí. de Sí. R.L. Stein. Pues Tenemos, esa de la hecho, vendí yo, Sí, sí. libros de esos. Ujú. pues la vendí, pues ya te digo, y todos los editores me decían, no, Sandra, terror para niños, ni hablar. Digo, pero a ver, si ven la tele, Claro. en la tele sale todo. O sea, no nos podemos. Y mira que hablo de hace años, ¿eh? Y ahora ya se ve todo más, porque en las Claro. redes, Claro, en claro. todo esto ahora ya todavía es too much, ¿no? Pero bueno, la cuestión es esta, que alguien se atreva y entonces si la peta, todo el mundo lo hace después. Claro. Claro. Yo Fíjate recuerdo. Stephen King, o sea, más referente que él Claro. para este tipo de géneros. Bueno, la diferencia es que él tiene a 25 gnomos por ahí escribiendo. No, porque bueno, él escribe, pues bueno, 2, 3 novelas anuales, que eso es. No, pero es verdad, podría crear una moda o sea, tiene toda la razón. Mm. O sea, podría crear una moda perfectamente, o sea, línea Stephen King, y en cambio aquí
no acaba Claro. de cuajar así, ¿sabes? Que Claro. dices, no se entiende mucho. Es que el mundo editorial, ya te digo, no son como las matemáticas, no 2 Ya. y 2 son 4, ¿sabes? Y entonces todo esto, todo lo mágico que tiene es porque también no es cuadriculado y entonces Claro. nada es tan claro, ¿no? Como a veces parece que nosotros podamos decir: "Ostras, pues si esto funciona, ¿por qué no lo hacen?", ¿no? Mm. No es tan no todo es tan blanco o Y negro, además tiene ¿no? su punto de magia, ¿no? Porque a lo mejor de repente aparece un autor que era un género que nadie leía y de repente revoluciona el mercado y tiene su magia Y también dices: "¿Y eso. por qué?", ¿no? Claro, Exacto. Y en cambio, pues claro, a quien le toca es como si te tocara la lotería, porque dices: "Ostras, mira, efectivamente. he dado en el clavo", ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo que vamos a ir terminando con una pregunta para los que, bueno, los valientes que quieran dedicarse o que estén pensando dedicarse a esta figura del agente literario. ¿Qué consejo le puede dar Sandra Bruna a estos valientes? Bueno, yo es lo que os digo, ahora estoy un poco que diría: "Ostras, es un negocio difícil". O sea, Ya. yo ahora dudo que en esta a mi edad, y viendo todo cómo ha ido, no sé si me atrevería a decir: "Ostras, volvería a poner una agencia literaria", porque Ya. es un negocio que, ostras, estás en medio, ¿no?, del editor, del autor y tienes muchos marrones La tormenta y perfecta. muchas la tormenta perfecta, exacto. Lo que pasa que es verdad que tiene muchas cosas buenas, quiero decir que si te gustan los libros, ves el mundo del libro Ujú. desde todos los lados, ¿no? O sea, no solo desde la parte del editor y desde la parte del autor. Claro. Estás como un poco más alzado y tienes como la visión completa, ¿no? Sí. Esto, te aporta muchísima sabiduría del mundo editorial, ¿no? O sea, muchos intrínculis de cómo negociar, de cómo tratar a las personas también. O sea, también es no solamente es, los libros que son muy importantes y ver todo el circuito, sino también una gestión muy importante de egos distintos, porque es, lo de los autores, los de los editores, los de tu propio equipo. O sea, a partir de ahí tienes una visión muy completa y aparte una gestión de muchas cosas, ¿no? Tienes que tener una cabeza, o sea, muy ordenada para poder hacer este oficio, muy ordenada y no agobiarte, o sea, quien tenga mucha ansiedad Mm. no puede hacer este trabajo, porque realmente es un trabajo en que hoy lo comentaba con la gente de mi equipo, siempre se lo digo, yo aviso que aquí es la tormenta perfecta, o sea, pero Claro, bueno, que en la tormenta perfecta también nos crecemos, ¿sabes? O sea, pero yo claro. siempre lo apunto como si fuéramos, ¿sabes? Estos malabaristas que tienen 3 bolas y Sí. nunca pueden dejar caer Sí. ninguna, pues nosotros somos estos, pero con 1000 bolas. Pam, 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 pam. Y entonces, pues, este es un poco nuestro trabajo y por eso la gente que lo quiera hacer tiene que tener un poco ese espíritu luchador, ¿no? Ese espíritu de, pues, no me va a caer ninguna bola y además voy a tener no 1000, voy a tener 1200 porque quiero vender más, Ujú. ¿sabes? Tienes que tener hambre de vender, ¿eh? O sea, porque claro, nuestra misión es vender, Claro. vender las novelas que tenemos y a partir de ahí, claro, o sea, las virtudes de un agente son muchas, porque claro, tienes que tener la parte comercial, Claro. tener la parte literaria un poco pues bien desarrollada para decir esto me gusta, Sí. está bien, no está bien. O sea, tienes que tener un poco la idea, tienes que tener un estudio de mercado importante cada vez para poder decir, ostras, y analizarlo, ¿no? O sea, por lo tanto, es una figura compleja y de mucha pasión, ya te digo. O sea, yo creo que más que la formación en este aspecto es la actitud. Es una actitud de frente a la vida y frente a los libros, ¿sabes? O sea, es un trabajo de actitud. Claro. Maravilloso. Me ha encantado la entrevista, la verdad que es que te escucharíamos horas, es muy interesante. Solo quiero acabar con una cosa y es que, bueno, te llamas Sandra Bruna, pero tu agencia también se llama Sandra Bruna. Y si quería preguntaros si tenéis la recepción de manuscritos abierta y qué tipo de géneros o qué condiciones, por si alguien quiere, tenéis para mandarlos.
Pues sí, no, nosotros es lo que os decía, hemos puesto un correo que es nuevosautores@sandrabruna.com y ahí todo lo leemos. O sea, lo leemos, quiero decir, leemos el correo, contestamos y pedimos lo que creemos que es necesario, que es normalmente una propuesta, y con esta propuesta, si le vemos posibilidades, les ofrecemos hacer este informe que os decía, este análisis, esta radiografía, para poder ayudar y aportar o desde la agencia o desde fuera, o sea, o con ese documento, ¿no? Ya poder decir, oye, tienes una radiografía hecha de tu novela por un profesional que te puedes acabar de redondear, de decir, de cómo, de cuándo, de dónde fallas, si los diálogos, si la estructura, si los personajes, todo esto, para poder tener una primera guía y porque yo, insisto, el tema profesionalizarse y esto, hacer esta pedagogía es cada vez más importante. Yo pienso que eso los autores deben tener el valor de que si quieren dedicarse a eso, tienen que pasar por este proceso. No puedes, tú tienes que hacer eso y bachillerato para ir a la universidad. Claro. Pues también para entrar a lo mejor en una agencia literaria tienes que pasar por ese proceso anterior de formación, de alguna manera, para entonces decir, pues, ostras, una agencia me acepta y es mi posibilidad, o lo puedo hacer solo, pero sabiendo, teniendo conocimiento, lo que tú decías, conocer cuáles son las praxis buenas, cuál es un buen contrato, cuáles son unas buenas condiciones. Y todo esto con un asesoramiento previo creo que es básico. Yo añadiría, dejando el ego del autor a un lado y siendo honesto consigo mismo primero. Exacto, yo creo que esto es importante. Y la verdad que las agentes lo que queremos es ayudar, o sea, Claro. es lo que digo, o sea, es aportar algo. Si no aportas, no sirves para nada. Por lo tanto, Exacto. o sea, si nosotros asesoramos a esta gente es para poder aportar y aportarles un poco de luz en este mundo que es difícil, pero no imposible, pero que tú tienes que currártelo. Tienes que currártelo formándote, asesorándote bien, entonces dar los pasos correctos para poder llegar o a una agencia o a autopublicarte o a lo que tú quieras, pero de una manera profesional. Pues Sandra, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Un placer. Mil gracias por regalarnos tu tiempo, que es valiosísimo. No, la verdad es que a mí me encanta colaborar con gente como vosotros que hacéis esto, que además ayudáis también a dar luz a todo este mundo. Y oye, os deseo lo mejor y cualquier cosa que os pueda ayudar, aquí me tenéis, ya lo sabéis. Muchísimas Igualmente. gracias. Pues un placer haber estado con vosotros. Igualmente. Igualmente.